Era el tipo de historia que todos sueñan vivir. Conocí a un hombre increíble, un hombre que parecía tenerlo todo. Me amaba con esa pasión que solo ves en las películas, las noches interminables, las promesas de futuro, los sueños compartidos. Mi vida parecía un cuento de hadas, y todo lo que quería era ser suya, solo suya. Pero el destino tenía otros planes. Nos casamos rápidamente. Todo fue tan rápido, tan perfecto. Pero como todo en este mundo, la perfección tiene su precio. Al principio, todo parecía ideal. Pero poco a poco comencé a notar algo extraño. Él ya no era el mismo. Las pequeñas señales comenzaron a aparecer. Llamadas que no respondía, mensajes que llegaban tarde, su mente en otro lugar. Pensé que era solo el estrés del trabajo, o tal vez algo pasajero. Pero me equivoqué. Una noche lo vi, y vi todo lo que no quería ver. Estaba con ella, con la mujer perfecta, la rubia con la que siempre había soñado. No era solo su belleza lo que la hacía perfecta, sino su actitud, su vida. Todo en ella parecía encajar perfectamente con lo que él había querido. Era una persona que a simple vista parecía ser todo lo que yo no era, y lo supe en el instante en que la vi. Me había dejado por ella. El golpe fue devastador, como un puñal directo al corazón. La persona en la que había puesto todas mis esperanzas, todos mis sueños, ahora me dejaba por alguien más. Me quedé allí paralizada, mirando cómo mi vida se desmoronaba ante mis ojos. Mi mente no podía procesarlo. ¿Cómo había llegado a este punto? ¿Qué había hecho mal? Él, el hombre con el que había planeado mi futuro, me había cambiado por alguien más, y mientras mi mundo caía a pedazos, me preguntaba si alguna vez había significado algo para él. Las semanas siguientes fueron un tormento. Lloré cada noche, me sentí vacía, perdida. Pensaba que nunca podría levantarme de este dolor. Pero mientras las lágrimas caían, algo en mí comenzó a despertar. No era la chica que él había dejado atrás, la que se arrastraba detrás de él, esperando que volviera. No, yo era más que eso. Había algo dentro de mí que no podía ignorar. Un fuego que se avivaba con cada lágrima que derramaba. No lo iba a dejar ganar. No lo iba a dejar destruirme. Renacería de alguna manera, y se arrepentiría de lo que había hecho. La rabia comenzó a tomar el control de mi vida. ¿Cómo podía ser tan ciega? ¿Cómo podía haber entregado todo por alguien que en cuanto se presentó la oportunidad, me cambió por una rubia perfecta? Pero en lugar de hundirme más en el dolor, decidí usar esa rabia como combustible. Tenía que hacer algo, algo grande. No iba a ser solo una mujer derrotada que se quedaba llorando por un amor perdido. No, yo podía ser mucho más que eso. Recuerdo el primer día que tomé la decisión de cambiar. Me miré al espejo y por primera vez en mucho tiempo, me vi de una manera diferente. Ya no era la mujer rota que se había dejado llevar por su amor por él. Ahora, era una mujer fuerte, decidida a recuperar su vida. Sabía que no podía quedarme mirando al pasado. Tenía que reconstruir mi vida desde cero, y lo haría por mí, no por nadie más. Me inscribí en un curso de negocios, algo que siempre había querido hacer, pero nunca me atreví. Decidí que si él podía construir su propio imperio, yo también podía. Empecé a invertir mi tiempo en aprender sobre finanzas, administración y todo lo relacionado con el mundo empresarial. Cada día me sentía más fuerte, más capaz. Al principio, mi camino fue difícil. Las dudas me asaltaban constantemente, y a veces me preguntaba si realmente podría lograrlo. Pero entonces pensaba en él, pensaba en su traición, y eso me impulsaba a seguir adelante. No solo quería probarme a mí misma que podía hacerlo, sino que quería mostrarle a él, a ese hombre que pensaba que me había dejado atrás, que yo podía ser mucho más que una esposa olvidada. Los meses pasaron, y mi vida comenzó a cambiar. Dejé mi antiguo trabajo, comencé a trabajar en un proyecto que había tenido en mente por años. Cuando lancé mi empresa, no podía creer que lo estaba haciendo realidad. Al principio no fue fácil. Hubo altibajos, momentos de incertidumbre, pero algo dentro de mí seguía empujándome a avanzar. Mientras tanto, él, que pensaba que se había librado de mí, veía cómo todo lo que había construido comenzaba a desmoronarse. Su relación con la rubia perfecta no era tan perfecta después de todo. Los problemas empezaron a surgir, y él comenzó a darse cuenta de que quizás no había tomado la mejor decisión. Mientras yo crecía en mi nuevo mundo, él se hundía en el suyo, y aunque al principio me preocupaba lo que pudiera estar sintiendo, pronto entendí algo crucial. Él ya no tenía poder sobre mí. Su fracaso y sus arrepentimientos no significaban nada. Lo había dejado atrás, y ahora era yo quien decidía cómo vivir mi vida. En el transcurso de un año mi negocio despegó. No solo estaba ganando dinero, sino que mi reputación en el mundo empresarial creció. Había convertido mi dolor en éxito, y cada paso que daba me acercaba más a mi objetivo. Lo que más me sorprendió fue el momento en que su cara apareció en las noticias. Su empresa estaba en ruinas. Había tomado decisiones equivocadas, se había rodeado de personas que no tenían su mismo nivel de compromiso, y su imperio se estaba desmoronando. Algo dentro de mí sintió una extraña satisfacción.
No me alegraba por su caída, pero sentí que todo lo que había sucedido estaba cobrando sentido. Él había destruido su propio mundo, mientras yo reconstruía el mío. Pero lo más impactante de todo llegó un día, cuando recibí un mensaje de él. En su texto se notaba la desesperación, el arrepentimiento. Me pedía perdón, me decía que todo había sido un error, que se había equivocado al dejarme, que estaba dispuesto a hacer lo que fuera para recuperar mi perdón. Lo que más me llamó la atención, sin embargo, fue que me imploraba que lo perdonara para poder volver a construir lo que alguna vez tuvimos. Pero ya no era el hombre que había sido antes. Ahora era un hombre derrotado, un hombre que había perdido todo, incluido su propio orgullo. Leí su mensaje varias veces. Al principio, algo en mi interior me impulsaba a responder, a decir algo, tal vez darle una pequeña respuesta, tal vez aceptar sus disculpas. Pero cada vez que pensaba en todo lo que había pasado, en el daño que me había causado, recordaba por qué ya no valía la pena. Ya no era la chica que lo había esperado desesperadamente, la que había vivido para él. Ahora, era una mujer diferente, una mujer que había tomado las riendas de su destino. En esos días, mi empresa continuaba creciendo a un ritmo impresionante. Había llegado a un punto en el que estaba comenzando a dar conferencias, hablar en eventos y convertir mi nombre en una marca reconocida. Mientras tanto, él seguía atrapado en su propio fracaso, luchando por mantener su vida a flote. La mujer perfecta, la que pensaba que lo salvaría, había desaparecido también, dejándolo solo en su miseria. Un día, recibí una llamada de un amigo mutuo, que me dijo que él estaba pasando por un mal momento. Había perdido mucho dinero, y su empresa estaba a punto de declararse en bancarrota. Su mundo se estaba desmoronando de una manera que ni él mismo había anticipado, y aunque no podía evitar sentir cierta satisfacción al saber que estaba pagando las consecuencias de sus decisiones, también sentí algo más. No tristeza, sino un profundo vacío. Porque sabía que, aunque él había sido parte importante de mi vida, ya no era más que una página en mi pasado. El tiempo pasó, y las noticias de su fracaso comenzaron a llegar a mí. Pronto su empresa se declaró en bancarrota, y todo lo que había construido se desmoronó ante sus ojos. Los rumores decían que él había perdido a todos sus inversionistas, que había tomado decisiones erráticas, y que al final la gente comenzó a perder la fe en él. Lo que alguna vez fue un imperio construido con esfuerzo y dedicación, ahora no era más que polvo. Y aunque parte de mí sentía una extraña satisfacción, una pequeña voz en mi cabeza me recordó que todo eso ya no era importante. Había superado esa etapa de mi vida, y lo que él hiciera ahora ya no me concernía. Entonces, un día, recibí una invitación para una reunión que me sorprendió. Era de él. Me pidió que nos viéramos. Me dijo que tenía algo importante que discutir, algo que necesitaba que yo supiera. Sin embargo, mi primera reacción fue la indiferencia. ¿Qué podría decirme que aún no supiera? Pero algo en su voz me hizo cambiar de opinión. Me dije a mí misma que iría, pero no por él, sino porque quería ver cómo se veía ahora. Quería ver al hombre que alguna vez amé, el hombre que me dejó por una mujer perfecta, ahora en ruinas. Nos encontramos en una cafetería. Me sorprendió lo mucho que había cambiado. Ya no era el hombre seguro de sí mismo que recordaba. Estaba delgado, con ojeras, y su cara reflejaba un agotamiento profundo. Cuando me vio, sus ojos se llenaron de una mezcla de esperanza y desesperación. Lo primero que me dijo fue, «Te perdí. Lo sé, y me arrepiento de cada segundo». No pude evitar mirarlo fijamente. Su rostro mostraba el pesar de alguien que, por fin, entendía lo que había perdido. Me pidió que lo perdonara, que le diera una segunda oportunidad. Me habló de su fracaso, de cómo había caído en una espiral de errores y malas decisiones. Quería volver a comenzar, pero esta vez, con una mujer que pudiera apoyarlo, alguien que entendiera lo que había vivido. Y aunque por un momento un suspiro de nostalgia recorrió mi cuerpo, me di cuenta de algo crucial. No era mi responsabilidad salvarlo. Ya no tenía espacio en mi vida para alguien que solo venía a ofrecer excusas. Lo miré fijamente a los ojos y por primera vez en mucho tiempo, sentí paz. «Lo siento», le dije. «Ya no hay nada que puedas hacer para cambiar lo que pasó. Ya no eres parte de mi historia. He superado lo que fuimos, y ahora soy una mujer completamente diferente». Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero yo ya no sentía lo que sentí en el pasado. Ya no era la mujer que se arrastraba detrás de él, esperando que regresara. Le di la última sonrisa que podía ofrecerle, una sonrisa de despedida. Me levanté y, sin mirar atrás, salí de la cafetería. Lo que había quedado entre nosotros ya no tenía cabida en mi vida. Me había superado, había renacido. Y ahora era yo quien tomaba las decisiones, no él, no su fracaso, ni su arrepentimiento. Al caminar por las calles de la ciudad, una sensación extraña me invadió. No era el dolor, ni la tristeza, ni el arrepentimiento. Era una calma profunda, una paz interna que nunca había conocido. La conversación con él, el hombre que alguna vez fue mi todo, ya no me afectaba.
Lo que una vez había sido una montaña rusa de emociones, ahora era solo un suspiro del pasado. Había tomado control de mi vida, y lo mejor de todo, había descubierto quién era realmente. La empresa que había creado, esa que nació de mi dolor y mi determinación, seguía creciendo. Había comprado otras pequeñas empresas, las había fusionado, y pronto me encontré con una posición de poder que nunca había imaginado. Me sentí invencible. De alguna manera, la vida me estaba recompensando por haberme mantenido firme, por no dejar que mi caída me definiera. A veces pensaba en lo que habría sido si todo hubiese salido bien, si él nunca me hubiera dejado, si las cosas no hubieran cambiado. Pero pronto me di cuenta de que ese que habría sido no importaba, porque lo que importaba era lo que había logrado por mí misma, lo que había construido, lo que había alcanzado sin depender de nadie. Mi éxito no estaba ligado a un hombre, ni a su amor, ni a su aprobación. Mi éxito era mío. El teléfono sonó una vez más. Era él. Esta vez, el mensaje fue directo, y me pidió una última oportunidad para hablar. Decidí ignorarlo. Ya no había nada que discutir. Todo lo que necesitaba decir ya se lo había dicho en la cafetería. Mi vida seguía adelante, y él solo era un eco del pasado. Pero curiosamente no sentí ni enojo ni tristeza al verlo llegar a ese punto. Solo sentí indiferencia, porque la persona que había dejado atrás a la chica que se arrastraba por su amor ya no existía. Con el tiempo, mi nombre comenzó a resonar en el mundo de los negocios. A cada paso, se hablaba más de mí, de mi capacidad, de mis logros, de cómo había transformado mi vida después de perderlo todo. Mi empresa no solo estaba en auge, sino que yo estaba en el centro de todo, liderando mi propio camino. En las entrevistas, cuando me preguntaban sobre mi historia, siempre sonreía. No porque quisiera alimentar mi ego, sino porque entendía la lección. El verdadero poder radica en saber que nadie tiene el derecho de definirte, ni siquiera el amor. Un día, mientras revisaba algunos documentos importantes en mi oficina, miré por la ventana del penthouse que había comprado con el dinero de mi esfuerzo. La vista era impresionante, y mientras la contemplaba, me detuve un momento para pensar en todo lo que había logrado. Pensé en cómo me había levantado del abismo de la desesperación, cómo me había reinventado en la mujer exitosa que era hoy, y por un instante, el recuerdo de él me cruzó por la mente. Él, que me había dejado por la mujer perfecta, el hombre que había construido su vida a base de traiciones, ahora estaba solo, viendo cómo yo alcanzaba todo lo que había soñado. En sus ojos ya no había desesperación por perderme, sino desesperación por perderse a sí mismo. Su caída había sido tan profunda que ni siquiera él podía encontrar el camino de regreso. Y mientras él luchaba por sobrevivir en un mundo que él mismo había destruido, yo seguía adelante, abrazando mi éxito, mi independencia y mi vida. Su última llamada nunca llegó a ser respondida, y mientras las voces de su fracaso se desvanecían en la distancia, yo ya había tomado una decisión definitiva. No había lugar para él en mi vida, porque mi vida ya no dependía de él ni de nadie más. Había renacido, había superado mi dolor, y ahora yo era la autora de mi propia historia. Y mientras él lloraba por lo que había perdido, yo continuaba con mi camino, porque al final, la verdadera victoria no era haberlo superado. La verdadera victoria era haberme encontrado a mí misma.